que la iglesia aprendió en el primer siglo. There are 8 things that we find here in the first 20 verses of the book of Acts. Aquí hay 8 cosas que encontramos en los primeros versículos del libro de Hechos. In essence, we have the birth of the church itself. Tenemos el nacimiento de la iglesia como tal. And this is the church that was in the world then. This is the church that was in the world then. Esta era una iglesia que estaba en el mundo entonces. And it is the church that we should be today. Y esta es la iglesia que debemos ser hoy. The things that we use to promote the gospel have changed. Las cosas que utilizamos para promover el evangelio han cambiado, But the message has not changed. pero el mensaje no ha cambiado. It is the gospel of God that leads men unto salvation. Es las buenas noticias de Dios las que llevan a las personas a la salvación. It is through the word of God that people find faith. Es a través de la palabra de Dios que la gente encuentra fe. And so here is the church in the first century. Aquí está la iglesia del primer siglo. We're going to read verses 1 through 2. Go ahead. Voy a leer los versículos 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había acogido. The disciples believed that Jesus Christ was alive. Los discípulos creían que Jesucristo estaba vivo. He was a living Christ. Era el Cristo viviente. And so the first thing that we see is, do we believe in a risen Christ? La primera cosa que vemos es, ¿creemos en un Cristo resucitado? Our Savior is not dead. He's very much alive. Nuestro Amen? Salvador no está muerto, Él está bien vivo. Amen? He's not dead. He's alive. Él no está muerto, Él está vivo. They were going to work without him, but he's alive. Ellos iban a trabajar sin Él, pero Él está vivo. They believed in a live, risen Christ. Ellos iban a creer en un vivo Cristo resucitado. When you talk to people, do you talk to them as if he were alive? Cuando ustedes hablan con personas acerca de Cristo, ¿hablan como si Él estuviera vivo? Or is he a character in a book? O así como aparece en el libro, My Savior is alive. mi Salvador está vivo. We need to preach a risen, live Jesus. Necesitamos predicar acerca de Jesucristo resucitado, vivo. The second thing that we are as disciples, we find in verse 3. La segunda cosa que vemos como discípulos la encontramos en el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Do you believe that our Christ is the risen Christ? ¿Ustedes creen que Cristo es el Cristo resucitado? The disciples believed in a risen Christ, amen? Los discípulos creían que era el Cristo resucitado, amén. Not just alive, but he was formerly dead. No únicamente que estaba vivo, sino que había muerto antes, He was raised by the power of God from the dead. pero había sido resucitado por el poder del Espíritu de Dios desde los muertos. He wasn't sleeping on the cross. Él no estaba durmiendo en la cruz, He wasn't unconscious on the cross. no era que estaba inconsciente en la cruz. He wasn't in a trance on the cross. He wasn't- In a trance. no estaba en un trance en la cruz, He was not on drugs on the cross. no estaba drogado en la cruz, He died on Calvary's cross. Él murió en la cruz del Calvario. Do we preach Christ risen from the dead? ¿Será que sí predicamos a Cristo resucitado de entre los muertos? Easter's coming, amen? El día de resurrección, el domingo de resurrección viene, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. He is risen. Él ha sido resucitado. The early church believed in a risen Christ La iglesia primitiva creía en un Cristo resucitado, who was alive. quien estaba vivo. That's an exciting message. Eso es algo que da mucha alegría. If someone died here in the city Si alguien muriera aquí en esta ciudad and then he was raised from the dead, y luego sería resucitado entre los muertos, how many people in El Salvador would be talking about that? ¿cuánta gente en El Salvador estaría hablando acerca de ese hecho? Everybody. Todo el mundo. Amen? Amén. Our Savior is alive. He's risen from the dead. Nuestro Salvador está vivo, Él es resucitado entre los muertos. That's the message you have. Ese es el mensaje que ustedes tienen. It's an exciting message. Es un mensaje de alegría. A third thing that we see, La tercera cosa que vemos, the
disciples believe there's a kingdom that's coming. Los discípulos creían que había un reino que estaba en su camino viniendo. It's found there in the second half of verse 3. Y está en la segunda parte del versículo 3. And he says there, pertaining to the kingdom of God. Y dice que tenían cosas que tenían que ver con el reino de Dios. Now we see a little of that kingdom here today. Y vemos un poquitico de ese reino aquí hoy. A little bit of that kingdom is visible in every church. Vemos un poquitico de ese reino en cada iglesia. But there is a literal kingdom of God that's coming. Pero hay un reino de Dios literal que está viniendo. And all of the things of this life Y todas las cosas de esta vida are passing away. van a pasar. And there is a literal kingdom coming. Y hay un literal reino de Dios viniendo. That also is an exciting message. Eso también es una muy buena noticia. How many of you like to go on vacation? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ir en una vacación? Levanten su mano. I do. A mí me gustaría. There's a literal kingdom coming. Hay un reino de Dios literalmente hablando que está en camino. No more pain, No más dolor, no more poverty, no más pobreza, no more people being murdered, no más gente siendo asesinada, no more working, no más trabajo, no necesario dinero. Oh, you're supposed to. no okay. more money. There's a literal kingdom coming. Hay un reino literalmente hablando viniendo. The first century church believed that and they were looking forward to it. La iglesia primitiva sabía eso y estaba en búsqueda esperándolo. When I get ready on vacation, to go on vacation, Cuando yo me alisto para salir de vacaciones, I take out my little brochure, yo cojo mi pequeño bosquejo, I get my suitcase out, saco mi maleta, I look at my plane tickets, yo miro a los tiquetes de avión. I go talk to everybody, look where I'm going. I talk to people and I say, look where I'm going. Hoy le digo a las personas, miren para dónde voy a ir. I'm going right here. Yo voy a este sitio. There's joy that comes from knowing where I'm going. Hay gozo que yo recibo sabiendo a dónde voy a ir. The first century church had that kind of thought about heaven. La iglesia primitiva tenía esa alegría pensando en el cielo. They knew there was a kingdom that was coming. Ellos sabían que había un reino de Dios que estaba viniendo. A fourth thing La cuarta cosa is found in verses 4 through 8, so we'll read those together. las encontramos en los versículos 4 al 8. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amen. You see, the disciples believed in the power of the Holy Spirit. Los discípulos creían en el poder del Espíritu Santo. They weren't trusting in their own power. Ellos no estaban creyendo en su propio poder. They were trusting in God's power. Ellos creían en el poder de Dios. You see, our power runs out frequently. Sí, nuestro poder se agota pronto. We get tired. Nos cansamos. We get run down. Nos quedamos extenuados. But our Savior never gets tired. He never sleeps. He never slumbers. Pero nuestro Salvador nunca se cansa. Él nunca duerme. Él nunca se adormila. And so the power that we offer other people is not our power. Entonces el poder que ofrecemos a otras personas no es nuestro poder. It's His power. Es su poder, el poder de Dios. And it's a power that transcends every need you'll ever have. Y es un poder que está por encima de cualquier necesidad que tengas. You see, they believed that their power came from another source. Ellos creían que el poder que habían ellos venía de otra fuente. The church is not great because of organization. La iglesia no es buena por una buena organización. The church is not great because we have technology. La iglesia no es muy buena porque tengamos buena tecnología. The church is not great because it has a building. La iglesia no es buena porque tengamos un buen edificio. The church is great because we have the power of the living God in us. La iglesia es buena porque tenemos el poder del Dios viviente en nosotros. Amen?
The very same power that flung the stars into space. El mismo poder que formó las estrellas y en el espacio. The power that holds the universe together right now. El poder que mantiene el universo funcionando en este mismo momento. That power is in you. Ese poder está en ustedes. The early church knew that. La iglesia primitiva sabía esto. They didn't have the internet. Ellos no tenían internet. They didn't have money. Ellos no tenían dinero. They didn't have cars. Ellos no tenían carros. They didn't have buildings. No tenían edificios. They had nothing. Ellos no tenían nada. And yet from 12 men, Pero aún así, por 12 hombres, you were all part of the fruit of their ministry. todos ustedes son frutos del ministerio de ellos, By the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. Amen? The disciples believed that. Los discípulos creían eso. They took that message with joy and with expectancy. Ellos tomaron ese mensaje con gozo y con ansiedad. The reason they had so much power is because they weren't trusting in a program. Ellos tenían todo ese poder porque no confiaban en ningún programa. They weren't just trusting in a name on a building. Ellos no creían en el nombre en el edificio. They were trusting in the power of the living God. Ellos creían en el poder del Dios viviente. That same power is available to you Ese mismo poder está disponible para ustedes and to me y para mí también and to every church. y para cada iglesia. A fifth thing, La quinta cosa, disciples believe in the assurance that Jesus is coming again. los discípulos creían en la seguridad de que Jesús vendría de regreso. Do you look forward to every day? Todos ustedes miran al futuro por cada nuevo día. Do you ever gaze up into the sky A veces de pronto miran al cielo and say, I wonder if today is the day? y se preguntan si hoy es el día en que Cristo regresará, Because it puts excitement every day. porque eso da alegría a cada uno de nuestros días. Verses 9 through 11. Los versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Say it with me. Díganlo conmigo. Jesus is coming again. Jesús viene pronto. Jesus, He's coming again. Él viene de regreso. You should be very excited about that. Deberían estar muy contentos por eso. Amen? We should be excited. Debiéramos estar alegres por eso. You have the message that can transform every human heart. Ustedes tienen el mensaje que puede cambiar todos los corazones humanos. You have the answer to every problem the world has. Ustedes tienen la respuesta para todos los problemas que este mundo tiene. Jesus is coming again. Jesús viene nuevamente. No wonder the disciples wandered around places they didn't know, Con razón que los discípulos iban a muchos sitios que ni siquiera conocían telling every person they met, Jesus is coming again. y le decían a toda persona que se encontraban: Jesús viene pronto. We need to tell people that Nosotros tenemos que decirle eso a las personas, because it might be today. porque pudiera que fuera hoy. He may take his church home. Puede ser que se lleve a su iglesia de regreso hoy, There's going to be a time like the world has never seen. y luego va a haber un tiempo que el mundo nunca ha visto antes. The church will be raptured home. La iglesia será tomada a su casa God will pour out his wrath on the earth. y el Señor derramará su ira sobre este mundo. You really don't want anybody here for that. La verdad es que no queremos que nadie esté aquí en ese momento. Surely not your family, De seguro que no sus propias familias, not your friends, no sus amigos, not the people you work with. no las personas con las cuales ustedes trabajan. You shouldn't even want your enemies here for that.
You should not even want your enemies here. Ni for that. siquiera sus amigos quisieras que estuvieran aquí, sus enemigos quisieras que estuvieran aquí. Jesus is first coming again to take the church home. Jesús va a venir primero a llevarse a su iglesia Then he's coming to punish sin. y luego va a venir a castigar el pecado. And then his kingdom's going to reign. Y entonces su reino va a reinar. The disciples believed that Jesus is coming Los again. discípulos creían que Jesús venía de regreso. We need to tell people. Necesitamos contarle a la gente. You see, most people think they have a long time. Mucha gente piensa que tiene muchísimo tiempo. When I was young, I thought I had forever. Cuando yo era joven pensé que ibas a tomar una eternidad para Jesús regresar. Now I look at every car that I buy as my last car, Y ahora cada vez que compro un carro pienso que ese es mi último carro que podré comprar. my last house, Mi última casa. might be my last day. Puede ser mi último día. That's actually the truth for all of us every day. Y eso es una realidad para cada uno de nosotros cada día. Tell people that Jesus is coming again. Digámosle a las personas que Jesús viene pronto. A sixth thing, La sexta cosa it's found in verses 12 through 14. lo encontramos en los versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. The disciples believed in each other. Los discípulos creían en el uno con el otro. How many churches are there in the world? ¿Cuántas iglesias hay ahora mismo en el mundo? How many? ¿Cuántas? Any answer? ¿Alguien tiene la respuesta? Uno. Thousands, he says, but God is only one church. There is only one church. Únicamente una iglesia. So if the church is fighting within itself, O sea que si la iglesia está peleando internamente, if the church is struggling, si la iglesia está teniendo problemas, it hurts the whole church, doesn't it? lastima a toda la iglesia, ¿no es verdad? Because actually there's only one church. La realidad es que solo hay una iglesia. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. I need you, Yo los necesito a ustedes and you need me. y ustedes me necesitan a mí. We believe in each other. Nosotros debemos creer el uno en el otro. We encourage each other, Debemos animarnos el uno al and we otro. build each other up. Debemos edificarnos el uno al otro. You see, the first century church La iglesia primitiva was a church that was in one accord. era una iglesia que estaba de acuerdo con un solo propósito. They weren't fighting about positions. Ellos no estaban peleando por posiciones, They weren't worried about whose church was bigger than whose. no se estaban preocupando quién tenía la iglesia más grande que la de los demás. They were worried about the one church Ellos se estaban preocupando por la única iglesia, glorifying the one God. la iglesia que glorificara al único Dios. May we be found doing that as well. Que seamos nosotros encontrados haciendo lo mismo. Division and gossip are never good. La división y los chismes nunca son buenos. It makes people think there's more than one church, Hace que la gente se confunda pensando que hay más de una iglesia. and then they have to pick between your Jesus and my Jesus. Y luego tienen que escoger entre el Jesús de uno con el Jesús del otro. And there's only one Jesus. Y solo hay un Jesús. So we ought to be in one accord. Entonces debemos estar nosotros de acuerdo con el mismo propósito. When you look around this room, Cuando miras alrededor de este salón, take a real good look miren bien alrededor and start smiling at each other. y empiecen a sonreírse el uno con el otro. And here's why. Y esta es la razón por la cual. You're going to spend eternity with each other. Porque vamos a pasar la eternidad juntos, One accord. de un solo propósito, One family. una sola familia. Amen?
You love each other. Deben amarse el uno al otro. When we show the world that kind of love, Cuando le mostramos al mundo esa clase de amor, it's very attractive. es muy atractivo para los demás. We may have language differences. Tal vez tengamos diferencias de idioma, There may be miles that separate us, tal vez hay millas de distancia entre nosotros, but we are the one church of Jesus Christ, pero somos la única iglesia de Jesucristo and we are family. y somos una familia. Amen? A seventh thing. La séptima cosa It's found in verses 15 to really parts of 25. So read verses 15 and then pick up at just 15 and then 24. 15 to 24. Yeah, Lo- just read 15, skip the rest, and then down to 24. Vamos a leer el versículo 15 y luego en el 24. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, 15 to 24. Then down to 24. Y el 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. The disciples believed in prayer. Los discípulos creían en la oración. Do we actually believe in prayer? ¿Será que todavía creemos en la oración? Do we believe that prayer changes things? ¿Creemos que la oración cambia las cosas? Or is prayer something that we do ¿O la oración es simplemente algo que hacemos when something goes wrong? cuando algo sale mal? You see, you have a direct phone line to God. Sí, tenemos una línea directa con Dios. We live in the technology age. Vivimos en la época de la tecnología. I was in Sunsal today, Yo estaba en el Sunsal hoy and I saw a young man. y veí un jovencito, He was about this tall, era así de altico, and he was clearly texting someone. y estaba mandando un mensaje de texto a alguien. He didn't have any shoes, Ni siquiera tenía zapatos, but he had a cell phone, pero tenía un teléfono celular and he was using his cell phone. y sabía cómo utilizar el teléfono celular. Shouldn't we be talking to God? ¿No deberíamos nosotros estar hablando con Dios? We communicate with everybody else. Nos comunicamos con todo el mundo. In California, it's actually kind of funny. En California, de hecho, es algo chistoso. Mom, dad, the children are all sitting around a restaurant table. El papá, la mamá, los hijos están todos sentados en una mesa en un restaurante They're not talking to each other. y no están hablando entre ellos. They're texting each other. Todos están mandándose mensajes entre ellos. Are we that close to God? ¿Estamos así de cerca a Dios? He's right there. Él está ahí disponible para nosotros. Are you sending him a short message via text? ¿Le están mandando un mensaje de texto Or are you looking across the table o estás mirándolo ahí mismo, en la misma mesa en que tú estás? and saying, Father, I need you. Diciendo, Padre, te necesito. I need your wisdom. Necesito tu sabiduría. I need your knowledge. Necesito tu conocimiento. I need to know what your will is. I need you. Need to know what your will is. Necesito saber cuál es tu voluntad. You see, we need to pray. Necesitamos orar. And not just get down on your knees, Y no simplemente hacernos en nuestras rodillas, but have an open line of communication to God. pero teniendo una línea de comunicación directa con Dios. The disciples believed in prayer. Los discípulos creían en la oración. And the final thing, and then Y la we'll última close. cosa, The disciples believed that God would lead them by the Holy Spirit. los discípulos sabían que el Evangelio los lideraría con el Espíritu Santo. When you start to put all these things together, Cuando empezamos a organizar, a poner todas estas cosas juntas, you're going to see something. ustedes van a ver algo. That a church that leaves God out of the equation, Que la iglesia que deja a Dios fuera de su funcionamiento, that leaves prayer out of the que equation, deja la oración fuera de su funcionamiento, leaves the Holy Spirit out of the que equation, deja el Espíritu Santo fuera de la operación, leaves the return of Christ out of the que equation, dejan el regreso de Cristo fuera de su operación, leaves the risen Lord out of the equation, que deja el Cristo resucitado fuera de su operación, is not actually a church. no es una iglesia, It's a business. es un negocio. It's a religious business trying to convince people of something. Es un negocio religioso tratando de convencer a las personas de algo. Brothers and sisters, we are the church of the living God. Hermanos y hermanas, somos la iglesia del Dios resucitado, del Dios vivo. We have the most powerful, life-altering message ever given. Tenemos el mensaje más poderoso que puede cambiar nuestras vidas que alguna vez se haya dado en la historia de la humanidad. We know the only Savior that's able to save. Conocemos
conocemos al único Salvador que es capaz de salvar. And while we could read the rest of the chapter, it tells us this. Y si vemos el resto del capítulo nos dice esto: The same Spirit that spoke through the mouth of David el mismo espíritu que le habló en la montaña a David is available to speak through you. está disponible para hablarnos a nosotros y a través de nosotros. The same Spirit that saved Paul from being bit by a snake is available to El you. mismo espíritu que salvó a Pablo, que había sido mordido por una serpiente, está disponible para ustedes. The same Spirit that emboldened Peter to preach a message where thousands got saved is available to you. El mismo espíritu que hizo que Pedro predicara un mensaje que salvó a miles está disponible para ustedes. But you have to trust in the Spirit. Pero tienes que creer en el espíritu. At the end of this, in verse 22, it says this. Al final de esto, en el versículo 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. That could be a sad moment, Ese puede haber sido un momento triste, but it's not. pero no lo es. It's a glad moment Es un momento de felicidad, because Jesus did not leave them alone. porque Jesús no los dejó solos. He left physically, Él se fue físicamente, but he left the Holy Spirit in his place. pero dejó el Espíritu Santo tomando su lugar. And that Spirit is in you, brothers and Pero sisters. ese Espíritu de Dios está en ustedes, hermanos y hermanas. You see, the disciples had the privilege of talking to Jesus for 3.5 years. Si los discípulos tuvieron el privilegio de hablar con Jesús por 3 años y medio, Did you know that you can still directly talk to God? ¿tú sabes que todavía puedes hablar directamente con Dios? The disciples had seen the dead raised and the sick healed. Los discípulos han visto a los muertos ser resucitados y a los enfermos ser sanados. That same power is available to you right Ese now. mismo poder está disponible para ustedes. The disciples, as they were talking directly to Jesus, Los discípulos, cuando estaban hablando directamente a Jesús, were able to ask him anything. podían preguntarle cualquier cosa. You can still ask him anything. Y ustedes todavía pueden preguntarle a Cristo cualquier cosa. And so the example of a disciple, Entonces, un ejemplo de un discípulo: we believe in the risen Christ. creer en el Cristo resucitado. We believe in the reality of his resurrection. Creemos en la realidad de su resurrección. We believe his kingdom is coming. Creemos que su reino viene, que su reino viene. We believe in the power of the Holy Spirit. Creemos en el poder del Espíritu Santo. We have the assurance he is coming again. Tenemos la seguridad de que Él viene pronto. We believe in each other. Creemos el uno en el otro. We pray. Creemos en oración. And we still believe that God leads his church. Y todavía creemos que Dios está en control guiando a su iglesia. If you'll do those things, Si hacemos esas cosas, then your churches will prosper. entonces sus iglesias prosperarán. Because that's the church that Jesus built. Porque esa es la iglesia de Jesucristo. And that's the church that we should teach the world about. Y esa es la iglesia que debemos predicarle al mundo. Amen? Amen. Heavenly Father, we thank you for this time, Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo and we pray for your Spirit to fall afresh upon us. y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda nuevamente sobre nosotros. Lord, we are asking you to fill us. Señor, te rogamos que nos llenes. In this room is unlimited potential, En este salón hay un potencial ilimitado, waiting to be unleashed on this world. esperando de ser enviados en este mundo. Would you use us to make your name great? Por favor, úsanos, Señor, para glorificar tu santo nombre. Empower us to that end. Llénanos de poder, Señor, para hacerlo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Question and answer. Amen. En este momento, el pastor Jeff abre para si tienen alguna pregunta que quieran hacer a él, entonces él la puede responder en este momento, si alguien tiene alguna pregunta. No está nada. Aquí ven. Quiero tu ayuda. He wants your help. He escuchado que Matías fue el que salió electo, ¿verdad?
aplicaron suerte sobre él I heard of the apostle that was elected. It was Yeah. Matthias because they cast lots. Cast lots. y no se sabe de su existencia. And that his ministry is not mentioned in the Bible. No, que fue el escogido fue el apóstol Pablo. So he's saying that the other apostle then is Apostle Paul. Yes. Sí, solamente. ¿Y tu pregunta es? Sí, Sí. que si Matías era el verdadero apóstol o el apóstol Pablo. Matthias was called to replace Judas. Matías fue el que tomó el lugar de Judas. Entonces Matías fue el que suplió para ser los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles del Cordero y no Pablo. ¿Estás hablando cuando se refiere a Apocalipsis? ¿Estás hablando tú? No, del libro de Hechos. En Hechos. Sí, Refiriéndose a los 12 apóstoles, tú preguntas si es el 12avo o si es Pablo. sí, eso. Sí, no sé whether it was Matthias or Paul when they refer to the 12 apostles after Judas. There have been books written on this subject. Hay libros escritos en este tema, dice él. Hay libros escritos en este tema So the answer is actually found in what's not said. y de hecho la respuesta está en lo que no se habla de este tema. Because Paul actually never claimed to be the 12th apostle. Porque Pablo nunca dijo que él era el 12avo apóstol. He simply said he was an apostle. Él simplemente dice que era un apóstol. The word apostle is an office, La palabra de apóstol es como una posición and it means one sent on a mission. y quiere decir el que ha sido enviado a una misión. So both is true. O sea que ambas cosas son verdaderas And the number of them actually doesn't matter. y el número de ellos realmente no tiene ninguna relevancia. It's not whether Matthias was the 12th and he was replaced. Lo importante no es si Matías era el 12avo el que reemplazó a Judas o no, It was that the power of God was rested upon them. sino el poder de Dios que había sido dado sobre ellos. And there's an interesting thing about Matthias. Y hay una cosa interesante acerca de Matías He's never mentioned again. que nunca vuelve a ser mencionado It is also the last instance that we find of casting lots. y que fue la última opción después de que estaban echando suertes. So it does appear that he was elected by something. He was elected by a... Entonces by obviamente casting aparece que él fue elegido por esta echada de suertes, lots. But we don't actually see God asking them to do it. pero no vemos que Dios les haya dicho que lo hicieran, It was the hand of flesh. sino que fue algo hecho por los hombres en su carnalidad. So I personally believe Yo personalmente creo that the Apostle Paul is the 12th apostle, que el apóstol Pablo es quien toma esa oficina del even though 12avo apóstol, Matthias probably thought he was. no Matías. God Gracias. always leaves us in a place of faith. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el pastor Jeff? No más. ¿Seguro? ¿Ninguna Gracias. otra pregunta? Ok. Dios bendiga. La pregunta es si uno, desde que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pasa a ser discípulo o hay que esperar algún tiempo. It's a great question. Es una muy buena pregunta. Discipleship, just like sanctification, Discipulado es más como el equivalente a ser santificado. is a process. Es un proceso. The beginning of the process Al comienzo del proceso we call salvation. lo llamamos salvación. In order to be a disciple, you have to be saved. Para ser un discípulo necesitas ser salvo primero. So you are instantaneously a disciple. Instantáneamente eres un discípulo. The question is, how great a disciple are you? La pregunta es qué tan buen discípulo eres al principio. Amen? You grow. Vas creciendo. To be sanctified is a similar situation. Ser santificado es algo muy similar a esto. The moment you say yes to Jesus, En el momento en que le dices sí a Jesús, the Bible says you're a saint. la Biblia dice que tú eres un santo. But as you grow in Christ, Pero cuando creces en Cristo, you become more saint-like.
you become. more saint-like or more like Y cuando, Jesus. cuando creces en Cristo, entonces estás en ese proceso de santificación. So there are really 3 stages. Entonces hay como 3 etapas. You are a disciple when you say yes to Jesus. Eres un discípulo cuando le dices que sí a Jesús, And as you become sanctified, more like Jesus, y a medida que estás siendo santificado, siendo más como Jesús, that's that progress that you make in walking with the Lord. es el progreso que vas haciendo caminando con el Señor. And one day, Y un día Jesus is coming again, Jesús viene de regreso or you're going to go home to be with Him, y te va a llevar contigo, con Él a su hogar, a nuestro hogar, and you will be fully His disciple. y entonces serás su discípulo completamente. Amen? So yes, you're a disciple instantaneously. Entonces sí, eres un discípulo inmediatamente, tan pronto le dices que sí a Jesús. You're also a saint. También eres un santo, instantaneously. You're adopted instantaneously. porque también eres adoptado instantáneamente And then you grow, y luego get creces. better. In English, we have a saying, En inglés tenemos un dicho: I thank God that I'm not what I used to be, le doy gracias a Dios que no soy lo que era antes, but I'm one day going to be what I should be. pero un día seré lo que debiera ser. So I'm not all the way there yet, So, todavía no he llegado, but when we see Him face to face, the Apostle Paul said, pero cuando lo vea cara a cara, el apóstol Pablo dice, we will be like Him. seremos como Él. Amen? Can't wait for that day. Ya estoy ansioso de llegar a ese momento, dice él. Buenas tardes, hermano. La pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos elegir un buen discípulo? Elegir, ¿verdad? Sí. How can we choose a good disciple? A disciple in its finished state Un discípulo en su etapa final would be Jesus. Amen? será Jesús. Jesus would be the ultimate disciple. Jesús es el modelo de discípulo. So if you want to choose someone to come alongside of you, Si quieres escoger a alguien que venga junto a ti a hacer esta caminata, choose somebody who's mostly like Jesus, entonces escoge a alguien que quiera ser como Jesús. walks in the Spirit, Alguien que camine en el Espíritu, knows God's Word, conoce la palabra de Dios, rests in the work of the Holy Spirit, espera en el Espíritu Santo, has love, que tiene amor, joy, peace, gentleness, the fruit of the Spirit. gozo, paz, benignidad, los frutos del Espíritu. Someone who looks like Jesus, Alguien que se ve como Jesús, walks like Jesus, camina como Jesús, talks like Jesus, actúa como Jesús, acts like Jesus. actúa como Jesús. That's a disciple. Ese es un discípulo. Amen? Se ha estado mencionando un poco como que el nombrar a este hombre, ¿verdad? Como discípulo, o sea, ¿de dónde surgió la idea? Pues como que si fue algo meramente de los hombres, pero oiga lo que dice aquí en Hechos 1:16, perdón, en Hechos 1:15. En aquellos días Pedro dice, se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y ahí viene lo que quiero enfatizar, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio.
Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo, ¿verdad? Y sigue diciendo, bueno, que lo que hace mención es de que Pedro, la iniciativa viene de Pedro y toma como base una porción de la palabra, ¿verdad? Entonces podemos decir así, bueno, fue meramente dentro de un contexto de la iniciativa humana de Pedro o fue movido por el accionar del Espíritu al tomar una base, ¿verdad?, de la palabra del Señor. O sea, tu pregunta es si fue una iniciativa humana de parte de Pedro o si fue del Espíritu Santo. Peter's initiative or if it was the Spirit? No, it was the Spirit. One of the problems that we have with translation, Uno de los problemas que tenemos hay veces con las traducciones and it involves the study of biblical words, involucra el estudio de palabras bíblicas and it's called the rule of first mention. y se llama la regla de mencionarle primero. When you first understand a word, Cuando por primera vez entiendes una palabra, unless there's a reason to not believe that it's the same, a menos que haya una razón para creer que no es lo mismo, then that word defines how it's used later. esa palabra define cómo su uso en el This is futuro. one of those things, Y esta es una de esas. because it's actually Jesus that established discipleship. Fue Jesús quien estableció el discipulado. And again, disciples are followers of Christ. Y discípulos son seguidores de Cristo. It's not an office. No es una posición, It's actually what we are. solo lo que somos, discípulos. We're all followers of Christ. Todos somos seguidores de Cristo. So when you talk about 12 disciples, Entonces cuando se habla de los 12 discípulos, there's nothing unique about 12. no hay nada único, especial acerca de que sean 12. It's every person that's ever believed on the name of the Lord Jesus Porque cada Christ, persona que ha creído en el nombre de Jesucristo, by definition, is a disciple. por definición, es un discípulo. Many times in the New Testament, Muchas veces en el Nuevo Testamento, the disciples that are being talked about los de que se habla acerca de los discípulos are also pastors, también son pastores, teachers, profesores, elders, ancianos and apostles. y apóstoles. There were some qualifications given for being an apostle. Hay algunas calificaciones bíblicas para ser un apóstol. One of them was you had to be personally taught by the Lord Jesus. Una de ellas es de haber conocido al Señor Jesús personalmente. It's a very small group. Es un grupo muy pequeño. They were the foundation of the church. Ellos fueron la fundación, el fundamento de la iglesia. I think it's wise for us to not get hung up on apostleship, Entonces es inteligente de nuestra parte no meternos mucho en la parte del apostolado, because there aren't any true disciples or true apostles in our world. porque realmente no hay ningún apóstol verdadero en el mundo. There are people that use that term loosely, Pero hay gente que utiliza ese término de una manera un poquito irresponsable, but we are all disciples. pero todos sí somos discípulos. So be a great disciple. Entonces seamos buenos discípulos. Una pregunta más. ¿Qué pasa con aquellos que aceptan a Cristo, pero no lo siguen? O sea, lo aceptan, creen en Él, lo oyen, pero no lo siguen. No siguen sus pasos después. It's another really, really good question. Esta es otra muy buena pregunta. It's also divided the church for centuries. Es algo también que ha dividido la iglesia por siglos. There are two principal passages of Scripture that speak to this Pero hay issue. dos secciones de la Escritura principalmente que hablan acerca de esto. They're found in Hebrews chapter 6 and Hebrews chapter 10. En Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10. And here's what I would say to you on this subject. Y esto es lo que yo les voy a decir en este tema. Jesus actually told us that we're supposed to examine the fruit of people's lives. Jesús de hecho nos dijo que debiéramos examinar el fruto de la vida de las personas. He put it this way. Y lo dijo de esta manera. He said, "By their fruit you shall know them." Por su fruto los conoceréis. He also said, "If you keep my commandments, you are my disciples indeed." También dijo, si ustedes mantienen mis mandamientos, seréis mis discípulos.
discípulos. He is my disciple who keeps my commandments, he also said, O sea que también dijo que el que cumple mis mandamientos, ese es mi discípulo. which ties us directly into the book of James. Y entonces esto lo juntamos con el libro de Santiago. And James said it this way, Santiago lo dijo de esta manera: faith without works is dead. fe sin acciones es una fe muerta. And he went on to describe how that works. E incluso describió cómo esto funcionaba. He said, I will show you my faith by my works. Y dijo, yo les voy a mostrar mi fe por mis obras. A person who has no work of the Spirit in their life, La persona que no tiene obras por el Espíritu Santo de Dios en su vida, no desire to be pleasing to God, no desire to, no desire to be pleasing to God, no tiene deseo de honrar a Dios, no hunger for the Lord, no hambre por Dios, no desire to prayer, no deseo de orar, cares nothing about sin, no le importa si hay pecado o no, has no legitimate claim to salvation. realmente no tiene un derecho legítimo hacia la salvación. And the very important word that Jesus used Y la palabra bien importante que Jesús utilizó, was the word assurance. la palabra confianza, seguridad. If you want to be sure, Y si quieres estar seguro, then be a doer of the word. entonces sé un hacedor de la palabra. If you want to be unsure, Si quieres estar inseguro, don't be a doer of the word. no seas un hacedor de la palabra. He is my disciple Él es mi discípulo, who keeps my el commandments. que obedece mis mandamientos. You see, we're not to judge another person's salvation. No se supone que nosotros juzguemos la salvación o no de otros. We can merely look at their life Simplemente podemos mirar a sus vidas and say that is a work of the Spirit, y ver si hay el accionar la obra del Espíritu or that is a work of the flesh. o si es la obra de la carne. And if there's no work of the Spirit, Y si no hay obra del Espíritu Santo, then there's only a couple of things that could have happened. solo puede haber un par de cosas que puede pasar. Either that person genuinely knew, De pronto esa persona genuinamente sabía, which is argued there in Hebrews 6 and Hebrews 10, que es lo que se discute en Hebreos 6 y Hebreos 10, and walked away, y de pronto luego se alejó, se apartó, or they never really knew the Lord. o realmente nunca conocieron al Señor. Now, I don't know which one of those someone would choose, Yo no sé cuál de esos dos algunos de ustedes escogerían, but they both have the same result. pero ambos tienen el mismo resultado. Leaves you outside of the grace of God. Te deja por fuera de la gracia de Dios. So to the person who plays with sin, Entonces la persona que juega con el pecado, I always say, how do you know that you're a believer? entonces le dirías cómo saber si eres un creyente. And to the person who thinks that they can earn it, Y la persona que piensa que se lo puede ganar, I say, how do you know how many good works it takes to get there? entonces le diría cómo sabes cuántas buenas obras necesitas para poder ser salvo. The answer that we all lean on, La respuesta que todos sabemos, praise God for His grace. Amen? gloria a Dios por su gracia. Amén. Amen? Pongámonos de pie, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar unos minutos nomás para extendernos. Yo no sé si ustedes se conocieron, me imagino que sí, pero por unos minutos, porque tenemos 5 minutos y creo que es buena idea movernos un poquito. Está un poquito caliente, además yo no sé cuántas galletas comieron ahí, pero vi que algunas cabezas van así, ¿verdad? Arriba y para abajo. Entonces, ¿por qué no se saludan? Los que sí que se conocen en las mesas, por favor, pasen a la próxima mesa para saludar y regresan, ¿ok? Entonces, nos saludemos.
Ok, pasen a sus mesas. Vamos a comenzar la otra sesión con unos cánticos. Un cántico nomás, pero pasen a sus mesas. Dele, hermano. Uno, dos. Dios mío. Ok, vamos a alabar al Señor, mi amado hermano. Dele una fuerte ofrenda de palmas, por favor, a Él en lo que va a su mesa. Venga con nosotros.